les puedo comentar a través de una anécdota que ocurrió en alguna oportunidad en que me invitaron a participar en unas conferencias sobre arte renacentista. Y yo me atreví a decir, cuando me tocó el turno de la palabra, que la pintura, a partir del Renacimiento, había cobrado mucho auge en Europa como un efecto colateral del desarrollo del capitalismo. Dos compañeras maestras que estaban ahí del Instituto de Investigaciones Estéticas estuvieron a punto de mandarme a capar al rastro de Ferrería por algo que me atreví a decir, en el sentido de que el gran desarrollo de la pintura europea a partir del Renacimiento era un efecto colateral del capitalismo, del desarrollo del capitalismo, ¿no? Y ella se acercó y me dijo, ustedes ven, y, bueno, me insultó a su antojo y me dijo que la pintura y que la estética tenía su propia lógica y su propia forma de explicar. Bueno, yo lo que pienso es esto, dicho aquí en confianza entre historiadores, porque no tengo ganas de regresar a Ferrería, que no existe la metahistoria. No es cierto en ningún caso que haya metahistorias. Toda la historia de la humanidad es simplemente historia. Se pueden hacer de estudio por razones de carácter metodológico, de tal forma que podemos estudiar la historia de la filosofía, la historia del fútbol, la historia de la pintura o la historia de la literatura. Es más, la historia de la ciencia. Pero no hay metahistorias. Es parte, todo eso es parte de la historia, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy convencido al 100% de que tratar de explicar un objeto de estudio derivado de la historia o un subproducto de la historia como una metahistoria es una cosa completamente temeraria, banal y superflua. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea el tema que sea, si se pretende una explicación a fondo, tiene que estar contextualizado. Y el contextualizado quiere decir que tienen que atender a las circunstancias históricas que no tienen que ver con ese tema de estudio, pero que son los que realmente lo condicionan y lo explican. Esto ocurre en filosofía, en pintura, en cine o en la disciplina que ustedes quieran. La historia es, sin ninguna duda, ahora sí que he dicho aquí entre nosotros, ¿no?, la madre de todas las disciplinas humanistas. Dice Brodel que los sociólogos y los antropólogos y los economistas, que los historiadores, nos refiramos únicamente al aportar datos del pasado que permitan a ellos explicar sus objetos de estudio. Oigan, compañeros, esto no lo tenemos que permitir nosotros. Si alguien puede explicar eso, son los historiadores. Y si alguien puede explicar la historia del derecho, son los historiadores. Y si alguien puede explicar el arte, son los historiadores. Es decir, la historia es lo que los seres humanos hemos vivido a lo largo del tiempo en el planeta Tierra.
y de eso se desprende cualquier otra actividad. No existe ninguna actividad fuera de esa consideración. Entonces, una historia de la literatura, claro, ya tiene sus propias reglas, su propia metodología, pero una historia de la literatura tiene que estar contextualizada. Acabo de leer una novela escrita por un señor de Burundi que se llama País Mío, una cosa verdaderamente aterradora sobre las matanzas en Burundi. Yo no había leído jamás a un literato de Burundi, pero déjenme decirles que este señor escribió en francés y estudió en Francia literatura. Eso no demerite nada, me explico, ¿no? Pero tiene un poco que ver con lo que creo que ayer comentamos con el doctor Chong, en el sentido de que, pues sí, o sea, hay una filosofía de la música, pero ¿por qué esa filosofía de la música no se hace en Namibia? Por ejemplo, ¿no? Miren, sí me interesa decir que esto porque lo he visto de manera bastante reiterada y repetitiva en las conversaciones con ustedes y los otros compañeros de Clio, que hay una proclividad a la sobrevaloración en el papel del Estado, por un lado, y por otro lado, a una sobrevaloración de la voluntad humana. Yo creo que eso es muy importante encuadrarlo para no quedarnos en la formulación de opiniones. Y yo quiero decirles que, usando este ejemplo, que nosotros podemos usar el tema del coronavirus para pensar en estudios muy serios, pero a nadie, creo yo, bueno, creo, porque ya eso es casi cualquier cosa, que a nadie se le ocurriría tratar de explicar el riesgo del coronavirus en términos de moral. O sea, si el coronavirus es bueno o malo, o moral o indecente, no tiene absolutamente ninguna importancia. Es malo para nosotros, obviamente, pero a nadie en una explicación sensata del fenómeno se le ocurriría ponerlo en términos morales. Esto pasa lo mismo con una teoría de la historia. No tiene que ver con la moral, no tiene que ver con la ética, no tiene que ver con las creencias personales de cada quien, tiene que ver con una teoría de la historia, con lo que se ha registrado de manera empírica, contrastada, cotejada, corroborada de lo que se ha podido demostrar en términos de cuáles son las causales del funcionamiento de los seres humanos a través del tiempo. No tiene nada que ver, por así decirlo, es algo amoral. Vaya, no es asunto de pensar si eso me gusta o no me gusta, como no tiene ninguna importancia pensar si el análisis del coronavirus me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, hay que hacer el estudio, seguir las reglas lógicas que tienen que seguirse para poder explicar. En el caso de coronavirus, hay una segunda faceta de ese campo epistémico que tiene que ver con la predicción en historia, esto lo comentamos la vez pasada, de esferas del conocimiento científico que son la explicación y la predicción. En el caso de las ciencias humanas,
no es posible. No sé si lo será algún día, pero hasta ahorita no es posible hacer predicción. Tenemos que conformarnos con la explicación. Pero eso sí, la explicación nos puede dar un material riquísimo, abundantísimo. Y no sé, miren, yo con la historia cuando siento que comprendo un fenómeno histórico. Yo creo que siento algo parecido a lo que sienten los matemáticos cuando están dilucidando un teorema o una conjetura, ¿no? El estudio de la historia es maravilloso y entender la historia es maravilloso. Ahora, entender la historia requiere de una sistematización que no puede hacerse por una sola persona, sino que es producto de una trayectoria en donde se han elaborado teorías, se han cotejado, se han confrontado y se ha ido depurando una explicación. Efectivamente, no existe una sola. Hay varias teorías. Para mí, las dos teorías que yo admitiría con suficiente rango científico y con una posibilidad de sustentar con argumentos muy sólidos y muy diversos es el materialismo histórico y la escuela de los anales francesa, que por cierto es una derivación del materialismo histórico. La historia para nosotros es la historia que podemos registrar a través de documentación escrita. Por ejemplo, sabemos que los mayas de la zona de Palenque, de Yaxchilán, de estos lugares, vaya, maravillosos, cualquiera que los conozca lo sabe. Esa espléndida civilización fue abandonada en el Epiclásico. Y se había conjeturado que había sido un problema de carácter climático. Hoy en día, gracias a unos estudios que se realizaron, si no estoy equivocado, en una universidad en Phoenix, Arizona, se hicieron estudios de estratigrafía, geólogos expertos en eso, y demostraron que las selvas centroamericanas fueron devastadas por un periodo de calor extraordinario que coincide con las fechas con las que fue abandonado Palenque. Miren, ahí tienen ustedes una explicación histórica que a mí me parece una explicación interesantísima, pero no es historia. Es un instrumental teórico y técnico que, vaya, hasta la geología tuvo que ver en eso, ¿no? No es historia, porque nuestro campo de estudio se soporta únicamente en la documentación escrita. Bueno, y con la documentación escrita, que ustedes saben perfectamente, pueden ser fuentes primarias de preferencia o fuentes secundarias. Hay mucha información y hay muchos acontecimientos. Y para darles legibilidad, para darles orden y para darles una coherencia explicativa, necesitamos de una teoría. Yo diría, por ejemplo, se me ocurre así, habría que definir exactamente el tema, los alcances del tema, etc. Yo diría, por ejemplo, yo empezaría como historiador pensando en ¿a qué le llamas identidad nacional? Porque una identidad nacional
es algo que es un concepto que desde mi punto de vista ha sido forzado por el capitalismo europeo. Es decir, a partir de la Revolución Francesa y a partir de la independencia de Estados Unidos y a partir de la Revolución de Cromwell en Inglaterra, la burguesía triunfante se vio en la necesidad de construir conceptos de nación. Esto que hoy nos parece tan increíblemente normal, en realidad no es tan normal, porque no en todo el mundo hay naciones. Yo digo, por ejemplo, en África. Pensar que hay naciones en África es forzar las cosas. El concepto de nación es un concepto que le convino históricamente. Bueno, o sea, el concepto de nación es un concepto artificial que forma parte del constructor del capitalismo europeo. Y el capitalismo europeo, en una fase, ya en la fase de imperialismo, obligó a la construcción del concepto de estados-nación en diferentes lugares del mundo. Miren ustedes, a partir de la conferencia de Berlín de 1880 y algo, se definieron naciones en el territorio africano en donde no había naciones. Es más, yo diría que en la mayor parte de África sigue sin haber naciones. Entonces, hablar de la literatura como un mecanismo para construir una identidad nacional, yo como historiador lo haría partiendo de esas concepciones críticas y no empezar, que es un error que me parece muy común, dando por sentado que existe una nación y que la nación hay que aglutinarla y hay que consolidarla. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Carlos Fuentes, que decía sobre México, que México, cuando yo pienso, no sé por qué esto me recordó una conversación con mi muy querido amigo Ray. Yo me pongo a pensar, si yo converso con un campesino rarámuri, a mí me daría literalmente igual estar conversando con un marciano, porque no me parece que el rarámuri y yo tengamos algún asunto del que hablar y ambos somos mexicanos, ¿no? O sea, cuando se piensa en el concepto de nación, en este ejemplo que les iba a llevar de Carlos Fuentes decía, México son tres Méxicos, un norte que trabaja, un centro que piensa y un sur que sueña. Eso lo decía prácticamente Carlos Fuentes, pero me parece que tiene mucho sentido en el aspecto de la enorme heterogeneidad que tiene México como nación. México existe como nación también de una manera forzada. No es forzada la existencia de los Estados Unidos como nación, porque ese es, bueno, no me voy a desviar en ese tema, pero en Estados Unidos se puede hablar de una identidad nacional y se puede hacer literatura sobre la identidad nacional, pero, por ejemplo, en el caso, no sé, en el caso de Cataluña, por ejemplo, yo no sé si se puede, si se puede hablar de un concepto de nación de una manera acrítica,
¿no? Yo empezaría por eso. Porque si eso lo definimos de entrada, entonces vamos a ver ya con una gran posibilidad, con un rango amplio de probabilidades, cómo podemos abordar críticamente la función de una literatura para el fomento de una identidad nacional. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Yugoslavia? Ahí tienen ustedes, ¿cuál es la nación? ¿Qué nación es la que existe ahí? Pero podríamos pensar, por ejemplo, en una literatura para consolidación de la identidad nacional yugoslava, o en una literatura para la identidad nacional croata, ¿no? Lo que yo digo en materia de teoría de la historia es que las cosas en la historia de la humanidad, y lamentablemente, repito el ejemplo del coronavirus, no es que a mí me guste, o sea, así es. Las cosas se han hecho a fuerza. Las cosas se han hecho a base de imposiciones. Se han hecho a base de sacarle ventaja de condiciones históricas. Y se han hecho. Se han formado las naciones así. Mira, hablando de España, yo asistí a un examen profesional en donde sin mayor empacho se repite algo que yo creo que todos hemos repetido y todos lo vemos normal. Cuando se habla de la reconquista de Granada. Y yo digo, pues, ¿cuál reconquista? Si cuándo fue de ellos, ¿no? Es reconquista porque estamos hablando de un esquema de identidad nacional, sí. Pero es un esquema de identidad nacional que hace agua, ¿no? Que ahorita es clarísimo con Cataluña, pero fue muy claro antes con Portugal. O sea, lo que quiere decir es que esas fórmulas tienen como origen un acto de violencia, un acto de imposición. Y después del acto de violencia vienen todas las formas de violencia simbólica, ¿no? Las religiones, las filosofías, las literaturas, etcétera, 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 ¿no? Pero son, yo pienso que son en general, son discursos que se hacen en donde queda implícito un acto de violencia sobre el cual se habla de soslayo, en el mejor de los casos, y en el caso más común, que queda implícito en ese discurso. A mí me parece, un literato no tiene por qué ver eso, pienso yo, pero un historiador sí, ¿no? Sí, claro. Si un historiador quiere hacer un análisis sobre esos temas, yo propondría como punto de partida qué implica en términos de imposición imperialista por medio de la violencia ese concepto de nación que se quiere legitimar, en este caso por medio del arte. Aunque no lo explicites en tu presentación. Para mí lo que es fundamental no es que lo explicites, porque si alguien lee sobre historia de la literatura y empieza a hablar de dominación imperialista, el lector que lo vea va a decir, ah, puta, qué hueva. Pero sí es importantísimo que tú lo tengas claro para que no reproduzcas como historiadora aparentes verdades de perogrullo, ¿sí? No lo tiene uno por qué explicitar, pero sí que funcione en la base estructural del discurso. Por supuesto que Brodel utiliza conceptos del materialismo histórico y especialmente el concepto de larga duración que tiene que ver con los procesos económicos. A lo que voy es esto. Yo no creo que la humanidad exista. El concepto de humanidad es un concepto que a mí me parece un concepto ideológico y tendencioso. Para mí,
no existe la humanidad, existen las clases sociales, porque no puede pensar lo mismo un minero chileno metido en el agujero inmundo donde quedó, puede pensar lo mismo que Piñeira. O sea, por más que tengan un objetivo común y por más que en apariencia están luchando por una causa común, están distanciados de manera polar el uno del otro. No hay forma de ponerse de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo en la humanidad, y eso es algo para lo cual no hay forma de ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque la humanidad está estructuralmente dividida. No funciona la humanidad como un grupo homogéneo. ¿Cómo será esto que estoy diciendo? Que hasta le estamos dando en la madre al único planeta en el que vivimos. Y no me digan que es la humanidad, porque yo cuido mis arbolitos acá afuera. ¿No es la humanidad? ¿No? Bueno, entonces, regreso a los conceptos esenciales. Hay un acto de violencia en los actos humanos, porque hay un acto de dominación y hay un acto de sujeción, y a partir de ahí se construye una parafernalia inmensa que incluye religiones, sistemas políticos, ideas, filosofías, etcétera, pero que no pueden tener un pensamiento libre, un pensamiento autónomo, un pensamiento legítimo, porque parten de una división fundamental, de una división estructural. No es posible ponerse de acuerdo. Por esto mismo, exactamente por lo mismo que estoy diciendo, una sociedad como la mexicana, a donde no se ha logrado tomar el poder para desarticular las correlaciones de fuerzas que han sido creadas. Oigan, yo les puedo afirmar una cosa. Las correlaciones de fuerza que prevalecen en México fueron creadas del siglo XVI y se han alterado muy poco, muy poco. No la cambian los gobiernos, no tienen esa función ni esa capacidad. Entonces, cuando pensamos en tomar las decisiones que se supone que nos convendrían a la humanidad, estamos hablando de un concepto abstracto ideológico, porque nadie en el mundo toma decisiones a nombre de toda la humanidad, toma decisiones a partir de intereses particulares que expresan ese acto de violencia original al que me estoy refiriendo. Me gustaría comentar dos cosas. Hace varios años, ya bastantes, que veo yo con pavor que coronavirus o no, mi tiempo está llegando al epílogo. Un pedagogo brasileño que se hizo muy famoso, que se llama Paulo Freire, hizo una propuesta que en aquel entonces fue muy aclamada y que provocó mucha esperanza en las conciencias críticas de la época, a través de un libro que se llamaba La educación como práctica de la libertad. Yo creo que es un libro que debe leer cualquier persona que esté interesada en la pedagogía o en la historia de la educación, porque es un libro hecho con inteligencia. La educación como práctica de la libertad. Me parece que el supuesto fundamental a través de la educación podría gestionar
sociedades más igualitarias. Bueno, yo creo a la distancia que el señor Freire sabía de pedagogía y tenía muchas virtudes morales, pero no entendía la historia. Porque cuando uno piensa en la educación como práctica de la libertad, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, caramba, ¿y cómo vamos a convencer a los dueños de la escuela? O sea, la escuela es un aparato ideológico de Estado y funciona para lo que funcionan todos los aparatos ideológicos de Estado. Es decir, dentro de su especificidad, sirven para reproducir las condiciones que en una determinada correlación de fuerzas permiten que una de esas fuerzas se conserve como fuerza hegemónica. Ahí tienen ustedes una aplicación de la teoría de la historia. Y la idea de que a través de la educación, y con esto a través del pensamiento, vamos a hacer sociedades más libres, es una fantasía. Es una fantasía porque a los dueños de la escuela no les gustaría promover eso. Y me refiero a los dueños de la escuela desde el inefable fundador de los Legionarios de Cristo y la Universidad de Anáhuac, hasta la mismísima Secretaría de Educación Pública. Yo tengo aquí, ahorita no me voy a parar para mostrárselos, pero tengo un libro precioso, precioso, que me regaló Ernesto Lujambio. ¿Se acuerdan ustedes de Ernesto Lujambio? Era secretario de Educación Pública en la época del funesto Felipe Calderón. Y es que en aquel entonces me pidieron en la jornada que yo escribiera un artículo sobre la fundación de la SEP. Y yo escribí un artículo necio y funámbulo como soy, un artículo que se llamó De la epopeya a la debacle, hablando de la educación en México. Y al día siguiente, Ernesto Lujambio, en una conferencia que dio para dijo, obviamente sin mencionarme, porque yo soy perico perro, ¿no? Pero dijo, la educación en México no está en debacle. Y al día siguiente yo tenía en la oficina de mi jefa un libro maravilloso, espléndido. Miren que hasta me gustaría mostrárselo, que lo tengo aquí atrás. Una edición de superlujo con una tarjeta que decía saludos de Ernesto Lujambio, secretario de Educación Pública. Yo dije, qué bonito. Atacar las instituciones es muy redituable para mí porque me regalan buenos libros. Lo que quiero decir es que la Secretaría de Educación Pública es un aparato ideológico del Estado. Y obviamente, la función de ese aparato ideológico de Estado, como el de todos los demás aparatos ideológicos de Estado, es el de reproducir las condiciones que permiten que una de las fuerzas dentro de un sistema de correlación de fuerzas se mantenga como fuerza hegemónica. Esa es su función. Si nosotros entendemos eso, toda la parafernalia, toda la verborrea que se hace sobre discursos libertarios, sobre nuevas propuestas, nuevos modelos, etc. Luis Althusser decía, la filosofía es la lucha de clases en la teoría. Yo creo, miren, por más teoría de la historia y por más apego a la cientificidad y por más imparciales que nosotros seamos, es imposible no incurrir en una visión
que tenga elementos subjetivos. A mí me parece que hay subjetividad incluso en el campo de las matemáticas. No me voy a meter en eso porque si la compañera de estéticas me quería hacer semejante cirugía, si hablo de los matemáticos, peor tantito, ¿no? Es decir, yo creo que aún en el campo de las ciencias duras que tienen una base matemática y que tienen predicción, aún en ese campo hay elementos de subjetividad. Miren, no puede ser de otra manera, porque todo lo que nosotros entendemos, vaya, el telescopio Hubble, es nuestro propio lenguaje observacional. Aquí les voy a decir, como creo que se está terminando el tiempo, les voy a decir una frase que a mí me gusta. Me gusta al grado de que me gusta decir con fanfarrias, de un viejo marxista yugoslavo, fíjense, yugoslavo, de la época de los partisanos de Tito. Fíjense esta preciosidad de frase. La única manera que yo concibo de ser objetivo en el estudio de la historia es explicitando mi propia subjetividad. Esa frase me encanta. ¿Por qué? Porque los enunciados ideológicos, todos los enunciados ideológicos, todas las explicaciones ideológicas y todas las filosofías que esconden el acto de violencia original, ¿no? No creo que me tenga que referir mucho a eso. El acto de violencia original. Cualquier filosofía, cualquier explicación que ponga una cortina de humo sobre eso, para mí es una explicación falsa, tendenciosa, ideológica, carente de valor. Ahora, les quiero recomendar, supongo que la mayoría ya ha leído un libro precioso de Carr, C-A-R-R, Carr. Creo que, si no recuerdo mal, se llama ¿Qué es la historia? Porque sí, la historia, ustedes pueden hacer historia de la filatelia y pueden hacer historia de la lencería. Ese tema me gustaría mucho abordarlo alguna vez. Pueden hacer historia del deporte, de la historia que ustedes quieran. Y esa historia tendrá su propia metodología. Si ustedes van a hacer una historia de la numismática, tienen que estudiar numismática. Pero también por qué en algunos lugares se acuñaron tales monedas y en otros se usaba cacao. ¿Me explico? O sea, que aún en áreas tan específicas del estudio de la historia, ustedes tendrían, cualquier historiador tendría que estar manejando una teoría de la historia sólida que no necesariamente se tiene que explicitar. Miren, cuando a mí me han llegado a proponer direcciones de tesis y me dicen, a ver, yo quiero hacer una tesis sobre la educación en México en la época de Vicente Fox. Perfecto, tráeme un programa, un esquema de trabajo, y entonces, vean, antecedentes. El Tepozcali y el Calmetac. Oye, compañero, no. No. Si tú ignoras toda la historia de la educación antes de Fox, indágala, pero no la pongas en tu trabajo. Eso, digiérelo tú, analízalo tú, manéjalo tú, pero en tu trabajo no lo, o sea, tu trabajo tiene que tener
esos supuestos implícitos. No se tienen por qué estar explicitando. Claro, si vamos a hacer una historia no sé, por ejemplo, ahora de los bombardeos en Siria, claramente hay que decir qué es lo que está pasando, o del genocidio que está llevando a cabo Israel en contra de la población palestina, pues hay que decirlo. Pero aún en esos casos yo creo que lo mejor es que nuestras historias tengan una teoría que les explica que está implícita, que no se debe explicitar, pero que una persona inteligente o formada que lea un texto escrito en ese sentido tenga claridad y que la explicación sirva. Yo he comentado con ustedes muchas veces, y lo vuelvo a comentar ahora, el lema de la Asociación Palabra de Clio me fascina, de verdad me fascina. Yo ya no milito en partidos políticos, es más, yo ya, vaya, ya ni siquiera, ni siquiera creo en la conveniencia de hacer algo. Oigan, pero yo como historiador, yo sí me veo en la obligación moral que tiene que ver con la congruencia de mi conciencia, de que lo que yo propongo en una explicación histórica, en una exposición histórica, relate las causas que realmente lo produjeron y que yo no esté reproduciendo de manera involuntaria, que yo esté reproduciendo ideologías dominantes que no he digerido. ¿Me explico?